Muy bien, chicos, continuamos. Vamos a ver ahora la última reacción química de la fase mitocondrial, de la fase aeróbica, que vendría a ser la fosforilación oxidativa. Entonces tenemos que ir manejando un poco los términos. Recuerde, fosforilar significa darle un grupo fosfato a una molécula. En este caso, en esta reacción química, el proceso de darle un fosfato a otra molécula va a generar la síntesis de ATP. O sea, lo que finalmente concluye esta fase, la síntesis de ATP. Y vamos a explicar cómo es que se da la síntesis de ATP. Primero nos ubicamos, ¿no? Recuerda que la fosforilación oxidativa va a ocurrir a nivel de la cresta mitocondrial, ¿no? Que es una invaginación de la membrana interna de la mitocondria. En esta cresta mitocondrial vamos a encontrar una serie de moléculas, vamos a encontrar una serie de partículas, ¿no? De proteínas incluso, que van a participar pues activamente en el proceso de la síntesis de ATP. Entonces vamos a ver claramente aquí, por ejemplo, déjenme borrar esto acá, ¿no? Vamos a ver aquí estas moléculas que están en la cresta mitocondrial, que son importantísimas que usted las conozca. Entonces vamos a citarlas. En primer lugar tenemos a la NAT deshidrogenasa, a la coenzima Q, también llamada ubiquinona, citocromo BC, la citocromo oxidasa y finalmente la partícula F que contiene el ATP sintasa. O sea, estas moléculas van a participar en la síntesis del ATP. Ahora, también se le llama pues en la actualidad a la NAD deshidrogenasa como complejo 1, a la coenzima Q como complejo 2, al citocromo BC como el complejo 3, a la citocromo oxidasa como el complejo 4 y a la ATP sintasa como tal. Entonces ya nos vamos ubicando, familiarizando. Sabemos que al finalizar este proceso vamos a obtener ATP. Entonces, ¿cómo empezamos? Miren, recuerden, ¿no? Algunos productos que se obtienen del ciclo de Krebs y de la acetilación van a llegar a las crestas mitocondriales. Dentro de esos productos tenemos, por ejemplo, al NADH2. Entonces, el NADH2 que puede venir del ciclo de Krebs o de la acetilación, llega a la cresta mitocondrial. Y específicamente llega a interactuar con la NAT deshidrogenasa. Va a llegar a interactuar con la NAT deshidrogenasa. Miren el nombre de esta molécula, NAT deshidrogenasa. El nombre es sugerente, ¿no? O sea, ¿qué nos dice? Que le va a quitar un hidrógeno, le va a quitar hidrógenos. Y usted recuerda, ¿no? Los hidrógenos que trae este NADH2, chicos, lo vamos a tomar en cuenta porque estos hidrógenos transportan electrones y protones. Recuerde, si un hidrógeno tiene un electrón y un protón, dos hidrógenos tienen dos electrones y dos protones. Entonces, eso tengámoslo muy en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre, profe? Que los electrones que digamos vienen en los hidrógenos del NADH2 y los protones van a tener un destino en la cresta. Pero fíjese antes de ello, miren, ¿qué va a ocurrir? Como la NAD deshidrogenasa le quita los hidrógenos al NADH2, entonces este NADH2 se va a volver nuevamente, ¿en qué se vuelve? Se vuelve en NAD. Se vuelve en NAD. Este NAD va a regresar al ciclo de Krebs, va a regresar a la acetilación para captar más oxígenos y regresarlos o traerlos nuevamente a la cresta mitocondrial. Ya, profe. Ahora, ¿qué pasa con los electrones y protones de los hidrógenos que la NAD deshidrogenasa ha ganado? Entonces, los electrones de estos hidrógenos, la NAD deshidrogenasa, no se los queda a ella, sino más bien se los va a enviar, se los va a pasar a la coenzima Q. La coenzima Q va a enviar estos electrones, profe, ¿a dónde va a enviar los electrones? Los va a enviar al citocromo BC. El citocromo BC va a enviar los electrones ¿hacia dónde? Hacia la citocromo oxidasa. Y la citocromo oxidasa va a enviar estos electrones ¿hacia dónde, profe? ¿Hacia quién lo envía? Lo envía hacia el oxígeno. La citocromo oxidasa va a enviar los electrones
hacia el oxígeno. Aquí lo vamos a apuntar. Hacia el oxígeno. Entonces ahí lo apuntamos, ¿no? Profe, y el oxígeno recibe estos electrones y no se los entrega a nadie más. El oxígeno se queda con los electrones y ya no se los entrega a ninguna otra molécula. Por eso se dice que el oxígeno en la fase aeróbica, en la fosforilación oxidativa, es el último, aquí le vamos a apuntar, es el último aceptor de electrones. Pregunta de examen de admisión. Es el último aceptor de electrones. O también le pueden decir aceptor final de electrones, el oxígeno. Entonces el destino de los electrones es llegar hacia el oxígeno. Profe, ¿y qué es lo que pasa con los protones? Los protones del hidrógeno del NaHH2. Los protones van a llegar a este espacio intermembrana. Y aquí se van a empezar a acumular los protones con carga positiva. Entonces los protones se empiezan a acumular en este espacio intermembrana. Recuerda que los protones tienen carga positiva. Ahí están los protones. Ya, profe. Muy bien. Pero ¿qué va a ocurrir? Que se van a acumular tantos protones aquí en este espacio intermembrana. Son tantos los protones que se acumulan ahí que se genera una gradiente electroquímica. O sea, hay un montón de protones aquí adentro y aquí afuera hay poco o nada. Estos protones quieren salir. Adicionalmente, los protones tienen carga positiva. Estos protones con carga positiva, entre ellos están en plena repulsión. Recuerde, positivo con positivo están en repulsión. Estos protones van a querer salir. Están locos por salir. Y logran hacerlo, mira. Estos protones se encuentran en la partícula F y a través de ella los protones salen bruscamente. Los protones fluyen bruscamente a través de la partícula F. Este flujo de protones, a partir de la partícula F, recibe un nombre particular. ¿Cómo se llama, profe? Se le llama quimiósmosis. Quimiósmosis. ¿Qué cosa es la quimiósmosis? Es el flujo de protones, salen bruscamente. Pero adicionalmente, adicional a ello, el flujo de protones activa la ATP sintasa. Mira el nombre de esta enzima, ATP sintasa. ¿Qué nos sugiere? Que esta enzima va a sintetizar ATP. ¿Cómo lo hace, profe? Facilito, mira. La ATP sintasa le va a dar un fosfato inorgánico, ¿sabes a quién? A una molécula llamada ADP. ADP, ¿qué significa? Adenosín difosfato. Entonces la ATP sintasa, cuando salen los protones con equimiósmosis, le da un fosfato inorgánico al ADP. Producto de esta unión, profe, ¿qué es lo que se va a obtener? Se obtiene lo que la célula quería, ¿no? Lo que la célula deseaba, el ATP, que vendría a ser la moneda energética, ¿no? Se obtiene el ATP, que vendría a ser la molécula que le va a permitir a la célula sobrevivir y cumplir sus funciones. Pero ojo, si bien es cierto, el flujo de protones ha activado al ATP sintasa para la formación de ATP, pero se sabe que para que un par de protones pueda fluir a través de la partícula F, primero un par de electrones debe llegar al oxígeno. Entonces, si primero llegó un par de electrones al oxígeno, sale un par de protones y se sintetiza ATP. Si es que por algún motivo esto se bloquea, los electrones no llegan al oxígeno, tampoco saldrán los protones y tampoco se genera ATP. Entonces, por eso que en la fosforilación oxidativa se da la síntesis de ATP, pero a partir del flujo de electrones y del flujo de protones. ¿Y estos electrones y protones de quién vienen? Del NADH2, por ejemplo. Pero, profe, en el ciclo de Krebs también se formó FADH2, brillante, muy bien. También se forma FADH2. ¿Y cuál es la diferencia entre el FADH2 y el NADH2? Que el FADH2 no deja sus hidrógenos en la nada deshidrogenasa. El FADH2 va a dejar sus electrones, en la coenzima Q. Ahí deja sus electrones, en la coenzima Q. Profe, ¿y los protones del FADH2 dónde lo puede dejar? Sus protones el FADH2 los puede dejar aquí, por el citocromo BC.
deja sus protones, por ejemplo. O también, escucha, o también puede dejarlos por la citocromo oxidasa. También los puede dejar por acá. O sea, profe, el FADH2 puede dejar sus protones por la citocromo oxidasa o por el citocromo BC, correcto. Pero sus electrones solo lo deja por el FADH2, perdón, por la coenzima Q. Igual, ¿no? El NADH2 puede dejar sus protones por la NADeshidrogenasa, pero también puede dejarlos por el citocromo BC y por la citocromo oxidasa. ¿Ya? Entonces, si usted analiza este dato que parece irrelevante, que parece un dato solamente así de observar, es importante porque fíjese, analice, sale un par de protones y se forma un ATP. Entonces razonemos. Si saliesen dos pares de protones, se formarían dos pares de ATPs. Si saliesen tres pares de protones, tres pares de ATPs. Si saliesen n pares de protones, n pares de ATPs. Profe, ¿eso qué tiene que ver? Es que fíjate, el NAT puede dejar sus protones en tres lugares. 1, 2, 3. Por lo tanto, dejaría tres pares de protones. ¿Cuántos ATPs se formarían? 3 ATPs. Y el FADH2, mira, solo tiene dos lugares por donde puede dejar sus protones. Por lo tanto, profe, salen dos pares de protones por el del FADH2. ¿Y cuántos formarían? 2 ATPs. Y acuérdate que hace ratito te dije, ¿no? La equivalencia que voy a escribir otra vez aquí. ¿Cuál es la equivalencia? Que una molécula de NADH2 equivale a 3 ATPs. Entonces, ¿por qué se da esta equivalencia? Porque el NADH2 tiene 1, 2, 3 sitios para dejar sus protones. Mientras que el FADH2 solo tiene dos sitios para dejar sus protones. Por eso que es equivalente a 2 ATPs. Entonces, esa equivalencia también es importante recordarla. Ahora, otra pregunta, ¿no? Que de pronto podríamos observar aquí. Profe, ¿y qué pasa con los protones que han salido por quimiósmosis? ¿Se quedan aquí en la matriz? No. La mayoría de ellos reingresan al espacio intertilacoidal. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque mientras más protones hay acá en este espacio intermembrana, mientras más protones hay, profe, más gradiente se genera y más quieren salir y más ATP se forman. Por eso que la mayoría de los protones ingresa otra vez al espacio intermembrana. Ojo, digo la mayoría. Profe, ¿por qué? Porque van a haber algunos que no van a ingresar, como en toda la vida, ¿no? Como siempre, ¿no? Algunos no van a ingresar. ¿Qué ocurre con los que no ingresan, profe? Estos que no ingresan se van a unir con el oxígeno. Y producto de esa unión, ¿sabes qué se va a formar? Se va a formar agua. Se va a formar agua. La famosa agua metabólica. ¿Te acuerdas que al inicio dijimos que en la respiración celular se formaba al final del proceso dióxido de carbono y agua? Aquí está el agua, pues no, el agua metabólica. El CO2 ya lo vimos hace rato. Entonces, ¿por qué se llama fosforilación oxidativa? Porque se va a sintetizar ATP en la cresta mitocondrial, pero debido al flujo de electrones y protones que provienen del NADH2 y del FADH2. ¿Ya, chicos? A eso se refiere. Otro dato adicional, mira. Profe, los electrones van pasando a través de estas proteínas que están en la cresta, correcto. A este proceso también se le conoce como cadena respiratoria. Entonces, cuando usted lea cadena respiratoria, ¿a qué se debe? Al flujo de protones a través de las proteínas que están en la cresta mitocondrial. Por ahí me pregunta, profe, ¿y qué pasa con el FADH2 luego que deja sus electrones y sus protones? El FADH2 se devuelve FAD. Y el FAD nuevamente regresará al ciclo de Krebs para traer más hidrógenos. Todo se recicla. Entonces, esto es lo que estamos viendo en la fosforilación oxidativa. Repito, ¿por qué se llama así? Porque hay síntesis de ATP, producto del flujo de electrones y del flujo de protones, que vienen del NADH2 y del FADH2. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es con respecto a la fosforilación oxidativa. Vamos a hablar ahora acerca del sistema de lanzaderas y luego, para terminar, el balance energético. Ahora, un detalle, ¿no? Entonces, usted tiene que ser analítico, ¿no? Profe, entonces, a la célula le conviene
que una mayor cantidad de NADH2 y FADH2 lleguen a la cresta, correcto. Estos NADH2 y FADH2 vienen del ciclo de Krebs, también vienen de la acetilación, porque también se generaba NADH2. Pero si usted es acucioso o acuciosa, se va a dar cuenta que en la glucólisis también se obtenía como producto final 2 NADH2 o sus hidrógenos. Pero esos estaban en el citosol, profe, no estaban dentro de la mitocondria, correcto. Pero recuerda, la célula no deja pasar nada. O sea, la célula sí o sí va a aprovecharse de esos hidrógenos citosólicos de la glucólisis. ¿Cómo lo hace? Lo va a hacer a través del sistema de lanzaderas que vamos a explicar a continuación. ¿Ya? Muy bien.